Bueno, otras de las técnicas utilizadas por investigadores para recolectar datos acerca de sus estudios sociolingüísticos, además de las conversaciones grabadas y de lectura, han sido respuestas breves y anónimas, entrevista telefónica, entrevista en la puerta, recuento de una historia presentada en película o en dibujos, pruebas formales de repetición, de respuesta a cuestionario y de completación y transformación, diarios basados en la autoobservación de conductas lingüísticas, preguntas directas sobre la aceptabilidad de ciertas estructuras lingüísticas y preguntas indirectas y directas sobre la valoración de usos lingüísticos. López Morales amplía las discusiones acerca de estas técnicas. Bueno, ahora vamos a ampliar o vamos a explicar un poco algunas de las técnicas que han sido utilizadas por los investigadores para recolectar los datos acerca de sus estudios sociolingüísticos. Una de ellas fue o ha sido la respuesta breve y anónima utilizada por la BOF en 1972, en la que esta consiste en el estudio de la BOF consistía en la R implosiva en Nueva York. Gracias a esta técnica él logra obtener datos. Esta consiste en hacer una pregunta que se sabe de antemano, que la respuesta va a servir o dará ejemplos acerca de la variable que se ha puesto en estudio. Otra técnica similar es la entrevista en la puerta, utilizada por Milroy en 1987. Esta hizo complementación con esta técnica para los numerosos datos que ya había obtenido de periodos de grabación, de observación y de grabación de conversaciones. Entonces esta técnica le ayudó a complementar estas grabaciones de conversaciones. Ahora bien, se puede crear una gran variedad de pruebas formales, pero hay que tener en cuenta que estas pruebas formales no son tan recomendadas debido a que los hablantes a estas preguntas o estas pruebas se mentalizan que deben responder de una manera correcta, entonces buscan y estructuran la respuesta que ellos creen que es la apropiada o la correcta. En cambio, en una prueba informal, en una grabación de una conversación, el hablante hablará fluidamente y no tendrá en cuenta y no se verá obligado a responder correctamente porque lo que está haciendo es hablar. Entonces, no son tan recomendables estas pruebas formales. No se recomienda que sea un sustituto de las grabaciones o de las pruebas informales, sino que sea como un complemento, no un sustituto, sino un complemento. Ahora bien, la pregunta directa que solicita al hablante que juzgue la gramaticalidad y o aceptabilidad de ciertas construcciones. En sociolingüística se usa de manera muy restringida, ya que muchos estudios han demostrado que estos juicios reflejan actitudes subjetivas hacia ciertos hechos lingüísticos, no son objetivos, no es objetiva, no se llega a una respuesta objetiva con la pregunta directa, sino que tiene rasgos subjetivos de las personas que responden. Bueno, ahora bien, el estudio de actitudes. Las actitudes lingüísticas son de gran importancia en sociolingüística, pues dan información acerca de los hablantes, de su posición dentro de un grupo social, de sus valores, prejuicios lingüísticos, etc. Las investigaciones de las actitudes lingüísticas de un grupo de individuos es crucial, ya que según la BOF, una comunidad no se define o no puede concebirse como un grupo de hablantes que usen las mismas formas lingüísticas, sino que se ha definido más bien como un grupo que comparte las mismas normas evaluativas con respecto a una lengua. ¿Sí? Las técnicas usadas para identificar las normas lingüísticas evaluativas de los hablantes incluyen los prejuicios de gramaticalidad y aceptabilidad y los juicios sobre los hablantes mismos obtenidos a través de respuestas directas o indirectas. Uno de los problemas que se ven muy a menudo relacionados con la petición de un juicio de gramaticalidad y o aceptabilidad es que los hablantes
a menudo no responden a los datos puramente lingüísticos. Por ejemplo, en un estudio realizado en Covarrubias, Burgos, un lugar rural, fue un estudio de la evaluación de una construcción no estándar. Para dicha investigación se preparó una lista de 10 oraciones. Ahora, ejemplos de estas oraciones fueron: la primera, si estuviéramos en Estados Unidos, tú nos mostrarías cosas que hay allá. En segundo, yo sé que Pepe te pidió que te casarías con él. En tercero, ella iba a comprarlo cuando fuera a Madrid. Y por último, si tendría 20 millones de pesetas, ya no trabajaría. La encuesta tenía por objetivo 3 juicios de cada hablante sobre la gramaticalidad de cada ejemplo, sobre si él lo usaría en una oración y sobre si otras personas en el pueblo lo usarían. Hubo dificultades, las dificultades que se presentan, dificultades que generalmente se presentan en estos estudios por distintos investigadores, tales como que los encuestados no aceptaban ciertas construcciones, no debido a la presencia de un condicional o subjuntivo, sino por el uso del imperfecto del subjuntivo en ra y en ciertos ítems lexicales, es decir, se iban fuera de lo que querían apuntar a la investigación. Así que Tito, por ejemplo, de 23 años, a la cuestión de gramaticalidad, es que no es correcto, y ni él ni la comunidad lo dirían como está formulado allí. Él diría, en vez de estuviéramos, diría estuviésemos, y en vez de mostraría, enseñarías. Entonces hay que tener en cuenta el peligro de utilizar las encuestas escritas con preguntas cerradas, ya que un simple sí o no no respondería directamente a lo que uno está apuntando en el estudio, ¿cierto? No se puede responder directamente al objetivo de la pregunta formulada. La encuesta oral entonces es más aconsejable en este tipo de estudios, ya que aquí se puede guiar para llegar al punto en el que se quiere llegar. Hay pros y contras. Los pros es que se puede llegar más fácilmente al punto en el que al que uno quiere llegar, y los contras es que se necesita de tiempo para estas encuestas. Continuando, López Morales prueba cuantitativamente que los individuos usan la manera de hablar de otros como indicio de información no lingüística, tales como el nivel de educación, ocupación, clase socioeconómica. A través de la pregunta directa, en un estudio de San Juan de Puerto Rico, se propuso identificar si 8 personas eran profesionales u obreros. Les mostraron al objeto de estudio una grabación en la que ellos comentaban acerca de la congestión del tránsito en la zona metropolitana. Efectivamente, las personas pudieron identificar que 4 de ellos eran obreros y 4 profesionales. Entonces podemos concluir que además de identificar el sexo, el lugar, la edad, el lugar de origen, las personas evalúan también la personalidad de los hablantes según su manera de hablar. Esta asociación consciente de un rasgo lingüístico con una característica no lingüística constituye un estereotipo lingüístico. Este estereotipo lingüístico podría darse como ejemplo, o se puede ver fácilmente en una conversación con Antonio de 30 años, que es puertorriqueño. En la conversación, básicamente, para parafrasear, le preguntan que si él ha escuchado opiniones acerca del hablado puertorriqueño, y él dice, se ríe y dice que dicen barbaridades, dicen que ellos no saben hablar, que no saben pronunciar la R, que la dicen como L, y a veces le han dicho, ay, tú eres de Puerto Rico, y él dice, nosotros pronunciamos la R
al principio de la sílaba la pronunciamos normal, no es que no la sepamos pronunciar. De pronto yo soy de Puerto Rico o de Puerto Rico, pero de Puerto Rico no. Entonces se ofende un poco. Entonces, como Antonio observa, la R doble se velariza a veces y suena como R francesa, pero solo la R simple se lateraliza en posición final de sílaba. El estudio de las actitudes subjetivas hacia la lengua es, pues, en cierta medida, un estudio de los estereotipos lingüísticos. Son numerosas las técnicas usadas ya en el estudio de las reacciones subjetivas y se siguen perfeccionando con el objetivo de asegurar que la evaluación hecha responda en verdad específicamente a la variable lingüística en estudio. Por último, de forma breve, podemos mencionar el análisis de los datos lingüísticos. Nos referimos aquí de manera muy breve a los pasos que se deben seguir en el análisis, ya que la presentación de algunos ejemplos en los capítulos subsiguientes dejarán este aspecto mucho más en claro. Básicamente, el análisis incorpora dos tipos de tareas. Una es obligatoria, que es el análisis cualitativo, y la otra es el análisis cuantitativo, que se realiza o no dependiendo del objeto de estudio. El análisis cualitativo atiende a lo siguiente: primero que todo, a la identificación del fenómeno que se va a estudiar, ya sea una variable lingüística, por ejemplo, le dije a ella versus la dije a ella, o un rasgo lingüístico que no constituye estrictamente una variable, por ejemplo, el uso de tiempos verbales en diferentes géneros discursivos, el uso de marcadores del discurso. Como segundo aspecto, tenemos la postulación de hipótesis sobre el fenómeno en cuestión. Como tercer ítem o tercer aspecto, la identificación de la distribución lingüística del fenómeno, a lo que nos referimos también como definición de contextos lingüísticos en los que ocurre el fenómeno. Como cuarto aspecto, a tener en cuenta el examen de cada caso de ocurrencia de lo que se está estudiando en la muestra de habla oral o escrita. El análisis cuantitativo implica, ahora ya pasamos del análisis cualitativo al cuantitativo, explica en primer aspecto el análisis del fenómeno en los datos examinados y la codificación de cada caso de ocurrencia en los datos. Codificación que responde a la hipótesis postulada. Como segundo aspecto, la cuantificación y el estudio estadístico. Como tercero y último, la interpretación de los resultados. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro este segundo capítulo del libro que se nos ha entregado. Y pues muchas gracias.